propiedades deseables en los estimadores por el hecho de que tengamos muestras grandes. Así que son aspectos sí teóricos, pero que también son bastante prácticos, porque cuando nos enfrentamos a un conjunto de datos, a un modelo, a cierta cantidad de observaciones, entonces pues existe una gran variedad de pruebas que le tendríamos que aplicar a las variables, eh, a los modelos, a las pruebas que utilizamos, ¿no? Para que sean aceptables las conclusiones y también para que entendamos en qué situación estamos en términos de variables, en términos de lectura de los modelos, en términos de conclusiones sobre las propiedades de las variables que estamos utilizando. Así que si existe la aleatoriedad o no en la información que estamos utilizando. Entonces ya dejamos, digamos, de alguna manera claro que la estimación puntual, los estimadores puntuales, están basados en que las muestras sean aleatorias simples, muestras aleatorias simples, tamaño n. Eso implica que las variables involucradas o los datos que usamos provendrían o asumimos que vendrían de variables aleatorias que tienen una cierta distribución de probabilidad, que son independientes entre sí, etcétera, ¿no? Y siguiendo con esa misma lógica, les acabo de compartir un par de documentos ahí en el Classroom, los últimos. Bueno, también les compartí los Jamboard de las clases y les subí ahorita un par de documentos porque me gustaría, bueno, no es que me guste nada más, sino que vamos a ver algo que es las distribuciones de probabilidad asociadas a las variables aleatorias comunes en estimación puntual, en intervalos de confianza y en pruebas de hipótesis. Y entonces hay un PDF ahí que les compartí a modo de presentación que habla de distribuciones muestrales. Se los voy a proyectar. ¿Se acuerdan que les dejé en algún momento una tarea sobre... pues ya lo están viendo, ¿verdad? Les dejé una tarea donde les pedía que identificaran la relación entre una T, bueno, cómo obtener una T, una G cuadrada y una F a partir de una normal. Sí, adelante. Profesor, disculpe, es que no está compartiendo. No, ¿todavía no se ve? No. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ahora sí. Ok. Muy bien. Entonces, hay una relación entre estas variables aleatorias, normal, T, F y G cuadrada. ¿Alguien me puede decir cómo generamos una G cuadrada a partir de una normal? Era la suma al cuadrado de variables normales, ¿no? Con n menos 1 grados de libertad. Sí, si tomamos una normal, la centramos, ¿no? O sea, primero le quitamos la media y lo dividimos entre la desviación, o generamos una normal 0,1, ¿no? Entonces, de cualquier normal, llegamos a una normal 0,1. Si esa normal 0,1 la elevamos al cuadrado, eso es una G cuadrada de 1 grado de libertad. Si le sumamos otra normal 0,1 elevada al cuadrado, tendríamos entonces la suma de 2 G cuadradas de 1 grado de libertad, ¿no? Eso es una G cuadrada de 2 grados de libertad. Entonces, si sumamos n veces una normal 0,1 elevada al cuadrado, obtenemos una G cuadrada con n grados de libertad, ¿sí? Así que de cualquier distribución normal podemos pasar a una G cuadrada. En un modelo de regresión, los residuos buscamos que sean normales. Ahorita lo veíamos. Puse el supuesto cuando hice máxima verosimilitud. Puse el supuesto de normal en el UI, media 0 y varianza sigma cuadrada. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando asumimos que el residuo
la parte aleatoria del modelo tiene una distribución normal 0 sigma cuadrada, entonces ese residuo le podríamos restar su media y dividir entre su desviación y obtener una normal 0,1, por ejemplo. Perdón, podríamos obtener una normal 0,1 y luego elevarla al cuadrado y generaríamos una G. Y sumar varias veces, ¿no? Y entonces generar una G cuadrada de n grados, ¿no? Podríamos hacer eso con el residuo de una normal, asumiendo que se distribuye como con el residuo, asumiendo que se distribuye como una normal, según la teoría, ¿no? Ahora, ¿cómo generamos una T? ¿Cómo generaríamos una distribución T a partir de una normal? O de una normal y una G cuadrada. Sería con una variable aleatoria que se distribuye como una normal 0 y 1, dividida entre la raíz de una variable y que se distribuye como una chi cuadrada, ¿no? Entre sus grados de libertad. Sí, exacto. Entre sus grados de libertad. Así es una normal 0,1 sobre la raíz cuadrada de una G cuadrada entre sus grados de libertad. Entonces, si tenemos un residuo como en la regresión, que es normal, cierta media, cierta varianza, lo llevamos a una normal 0,1, podemos sumar, elevar al cuadrado, sumar n veces y generamos una G, ¿no? Entonces, con el residuo podríamos generar una normal 0,1 y una G también, de tal manera que podamos construir una T, ¿sí lo ven? Entonces, podemos construir una T a partir de los residuos de una normal, de los residuos de una regresión también, asumiendo que el residuo es una normal con una cierta medida y una cierta varianza. ¿Y cómo generamos una F? Que se distribuye como una chi cuadrada con n grados de libertad y una variable aleatoria y que también se distribuye como una chi cuadrada con m grados de libertad, y sería la división de cada variable entre sus grados de libertad. Correcto. Es un cociente de 2 Gs cuadradas. Una en el numerador, otra en el denominador, y cada una dividida entre sus respectivos grados de libertad. Entonces, si la G cuadrada del numerador tiene 10 grados de libertad y la G cuadrada del denominador tiene 20 grados de libertad, entonces con eso puedo generar una F. Una distribución F, ¿no? Entonces, esa relación existe entre esas distribuciones de probabilidad. Esa relación se aprovecha para generar intervalos de confianza y para generar estadísticos de prueba de las pruebas de hipótesis, ¿sale? Pero para entender un poco más esa relación entre las variables aleatorias y cómo la vemos o cómo vemos esa relación de variables aleatorias llevada a estimadores puntuales, cuando hablamos de esos dos temas, estimador puntual y una distribución de probabilidad asociada a ese distribuidor puntual, estimador puntual, entonces hablamos de distribuciones muestrales, que es este pequeño tema del que vamos a hablar ahorita. Entonces el objetivo de este PDF es que nos podamos familiarizar con la expresión que nos permite obtener esas distribuciones de probabilidad, juntando estos dos conceptos. Esta teoría de la distribución que relaciona T's, F's, G's y F's y estimadores puntuales. Entonces, esto ya lo platicamos. ¿Qué es un estimador puntual? El símbolo que utilizamos, el parámetro al que estima, ¿no? Nunca he visto si tenemos algo así como un puntero. Creo que no. Seguro sí hay, pero... Ay, ya lo
moví. Ahí ven la presentación. Sí. Sí, profe, sí se ve. De acuerdo, pues bueno, vamos a usarlo así. Así que ya sabemos que cuando un estimador es insesgado, aquí está la definición, son temitas que ya vimos. Y entonces tenemos esto, los estimadores más comunes que usamos en intervalos de confianza y en pruebas de hipótesis es X barra, que es un estimador puntual que va a ser insesgado para estimar mu. Esto lo hicimos a mano, ¿no? También sabemos que es de mínima varianza, también sabemos que es insesgado, perdón, consistente y suficiente, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo va a pasar con estos otros estimadores. S cuadrada es un estimador puntual insesgado de sigma cuadrada. En este PDF, S cuadrada es la varianza que está dividida entre n-1, ¿de acuerdo? Entonces, la varianza que está dividida entre n-1, cuando le calculan el valor esperado, que no es tan sencillo, van a darse cuenta de que es un estimador puntual. Bueno, van a darse cuenta de que es un estimador insesgado para estimar la varianza, ¿sí? Y también podemos definir este estimador, digamos, del que no hemos hablado mucho, que le llamamos P gorro o P estimador, el estimador de la proporción, que se define como X entre N. X es el número de veces que ocurre el éxito y N es el total de experimentos. Entonces, este estimador se utiliza cuando tenemos poblaciones Bernoulli o binomial. Estos estimadores se pueden utilizar en muchos contextos en cuanto a que las poblaciones de los datos tengan distintas distribuciones de probabilidad. Pero este sí tiene una cierta predilección, digamos, porque estamos usando una población Bernoulli, donde los datos son Bernoulli. Dice aquí, todos estos estimadores también cumplen con la propiedad de mínima varianza, ¿no? Entonces, todos estos tres son insesgados y son de mínima varianza. Y con el teorema que vimos hace un momento, sabemos que también van a ser consistentes y van a ser suficientes, ¿no? Así que estamos utilizando tres muy buenos estimadores para lo que vayamos a construir con ellos. Ahora, un concepto más. Este concepto, pues digamos, no es tan necesario usar este nombre porque no nos metemos en muchos temas de muestreo. El muestreo es muy común hablar de error estándar. Simplemente el error estándar de un estimador es su desviación estándar. Entonces, si calculamos la raíz cuadrada de la varianza de un estimador, por ejemplo, ya ven que podemos comparar estimados por varianza, entonces calculo la varianza de un estimador, le saco su raíz y eso va a ser el error estándar del estimador. O dicho de otra manera, es la desviación estándar o desviación simplemente del estimador, ¿no? Eso es el error estándar. Por ejemplo, ¿cuál sería el error estándar de X barra? ¿Me podrían decir cuánto vale el error estándar de X barra? ¿Sería 0, no, profe? No, acuérdense, ¿cuál era la varianza de X barra? La calculamos en el Jamboard. Que les dije, esta cantidad va a salir. Así que pónganle atención. Era sigma cuadrada. Bueno, la varianza era sigma cuadrada sobre n, ¿se acuerdan? Esa era la varianza de X barra. Entonces su desviación o su error estándar sería sigma sobre la raíz cuadrada de n. Ese sería el error estándar o la desviación de X barra.
Entonces, pues lo podemos denotar así. Sigma, subíndice teta estimador, o bueno, y aquí viene un pequeño detalle, un poco fino, digamos. Dice, si por sí mismo el error, o sea, el error estándar, tiene que ver con parámetros desconocidos cuyos valores se pueden estimar, la sustitución de estas estimaciones sobre el error estándar produce algo que llamaríamos el error estándar estimado. Es decir, podemos tener la desviación estándar de un estimador, ¿no? Pero esa desviación, decíamos, es sigma sobre la raíz de n. La desviación de un estimador es también un parámetro, digamos, es un parámetro, es un punto, ¿no? Entonces, en sí mismo es un nuevo parámetro que podría estimar, ¿sí lo ven? O sea, la desviación estándar de un estimador, sea el que sea, hablamos ahorita de X barra, sigue siendo un parámetro, ¿no? Sigma sobre la raíz de n. Entonces, lo podría estimar, ¿no? O sea, podría ser una estimación de la desviación de un estimador. ¿Sí lo ven? O sea, puedo estimar momentos de un estimador. ¿Sí? La varianza estimada de la varianza de un estimador. Así. O la desviación estimada de la desviación de un estimador. ¿Sí? Parece juego de complicaciones, pero así es esto. Entonces, yo podría estimar el error estándar de un estimador. Y si hago eso, entonces, pues esta sería su notación, ¿no? Porque el error estándar lo pongo así. Su estimador sería este, ¿no? O, dice aquí, podría ponerle S de teta gorro, ¿no? Bueno, la idea es, tengan en cuenta que puedo estimar entonces la desviación de un estimador. Ese concepto va a ser un detalle muy fino cuando hablemos de diferenciar cuando utilizo una distribución T y cuando utilizo una distribución normal en intervalos de confianza y en pruebas de hipótesis, ¿sale? Pero bueno, ahí está esa idea. Luego, dice aquí, llamamos distribución muestral a la distribución de probabilidad de un estimador puntual. Por ejemplo, X barra es un estimador puntual, ¿no? Aquí está. ¿Qué pasa si a X barra, bueno, si X barra, siendo un estimador, es una función de la muestra aleatoria y la muestra es, digamos, está representada por variables aleatorias? Y si tengo una muestra de tamaño 10, por ejemplo, y si mi estimador me dice, oye, pues suma esas 10 variables y divídelo entre n, entonces el estimador también va a tener una distribución de probabilidad, ¿no? X barra, S cuadrado, P estimador, tienen una distribución de probabilidad que va a depender de quiénes son las variables aleatorias involucradas. Por ejemplo, si las variables son normales, X barra va a ser una normal también, ¿sí? Es parecido a lo que veíamos hace ratito del modelo de regresión, donde decíamos YI es igual a alfa más beta x y más UI. UI es normal, entonces Y, ¿qué distribución tiene? Ah, pues es una normal. O sea, el hacer combinaciones de variables aleatorias me va a generar una nueva variable aleatoria. Por eso, los estimadores puntuales tienen una distribución de probabilidad porque se aplican sobre una muestra aleatoria y esa muestra aleatoria pues se obtiene de una población y la población tiene una distribución de probabilidad. Por ejemplo, tengo una población normal, digamos que son los rendimientos de activos financieros, ¿no? Extraigo una muestra. La muestra también va a tener variables, digamos, aquí tenía 100, aquí tengo 10, pues estas 10 son normales como las 100 que están acá, ¿no? Si las 100 que están acá son una normal media 1, desviación 1,
entonces la muestra también va a tener 10 normales, media 1, desviación 1, porque las variables son de la misma distribución, ¿no? Tienen idéntica distribución. Si la muestra es aleatoria simple, además, estas 10 son independientes, además de que son idénticamente distribuidas, que es normal, ¿no? Que son normales. Ahora, si yo aplico X barra a esa muestra de tamaño 10, entonces X barra lo que va a hacer es, pues suma las variables o suma los resultados de esas 10 variables, pero digamos cuando hablamos de la distribución del estimador, lo que hacemos es algo así como, no es que nada más sume los datos, ¿no? Sino que también tengo que asumir que sumo las variables para darle una distribución de probabilidad al estimador, ¿no? Entonces, si sumo 10 normales, eso va a ser una normal también, ¿sí? La media ya sabemos que es mu, porque es sin sesgado, X barra, y la desviación, bueno, ya sabemos que es sigma sobre la raíz de n. Entonces, si me dicen cómo se distribuye la población, yo debería de ser capaz de identificar la distribución del estimador, o sea, su distribución muestral, ¿sale? Entonces, X barra, pues va a depender de qué variables aleatorias estoy involucrando. Si sumamos normales, me va a dar normal. Si sumamos Poissones, me va a dar Poisson. Si sumamos Bernoullis, me va a dar binomial, ¿no? Estos resultados, digamos, son más de teoría de la distribución. No vamos a meternos mucho con varios de esos resultados, más bien solamente vamos a hablar de los resultados que involucran a estos 3 estimadores puntuales y a la distribución de probabilidad y a las poblaciones normales. Por eso es que todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, ahora ya va a estar basado en que tenemos muestras aleatorias simples y en que tenemos poblaciones normales, además, ¿no? Hace rato que veíamos estimación puntual, solamente hablábamos de que las muestras son aleatorias. Yo puedo decidir si la muestra es normal, exponencial y cuadrada, pero lo que vimos, digamos, las propiedades de los estimadores, esas son ciertas independientemente de la distribución de probabilidad. Pero ahora que vamos a ver estimación por intervalos y pruebas de hipótesis paramétricas, entonces vamos a asumir 2 cosas que no vamos a poder, digamos, obviar. Una es que la muestra es aleatoria simple y lo segundo es que los datos son normales, ¿de acuerdo? Vamos a aterrizar esa idea de la normalidad. Entonces, pues nos interesa ver cómo son las distribuciones muestrales de estos 3 estimadores puntuales. Partamos de una idea, que es el teorema del límite central. Dice aquí, tenemos una muestra tamaño n, ¿no? Es una muestra aleatoria simple, ¿no? Aquí no lo dice, pero es una muestra aleatoria simple, donde n es mayor o igual que 30, ¿no? Entonces tenemos una muestra grande en el sentido de que convergencia entre la t y la normal. Dice que además fue extraída de una población que tiene una media mu y una varianza sigma cuadrada, ¿no? Hasta aquí no se ha dicho que esto sea normal. ¿Están de acuerdo? Solo dice, pues tienes una variable, una muestra que debe tener alguna distribución de probabilidad, no necesariamente una normal, pero por lo menos el tamaño de esa muestra es de tamaño 30, ¿no? Y sabes que la media, sea cual sea la distribución de probabilidad de esto, la vamos a llamar mu y la varianza la vamos a llamar sigma cuadrada. Entonces, si tengo una población de datos no necesariamente normales, pues siempre van a tener una media y una varianza, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Entonces, tienes eso, una población cualquiera, no necesariamente una normal, más de 30 datos, y entonces la conclusión del teorema del límite central es esta. Dice, X barra es una normal. Aunque la muestra no sea normal, X barra va a ser una normal, con media mu y varianza sigma cuadrada sobre n. Ya sabemos de dónde sale el mu, porque X barra tiene como media mu, por ser insesgado, y tiene como varianza, en este caso como varianza sigma cuadrado sobre n, o desviación sigma sobre la raíz de n. Entonces lo que dice el teorema del límite central es X barra, ¿no?, se va a distribuir normal siempre y cuando la muestra sea mayor que 30, con esta media y con esta varianza. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo ven?
¿Se entiende? O sea, sí, pero esto siempre debería aplicar, ¿Esto siempre debería de qué, perdón? de aplicar. Sí, es un resultado probabilístico. Ahora, digamos, es teórico, ¿no? O sea, es teórico ideal, por decirlo de alguna manera. O sea, siempre vamos a asumir que si tengo una muestra de cualquier distribución de probabilidad, por ejemplo, pensemos que tengo el número de accidentes, ¿cómo se llama? En la Ciudad de México durante un mes. Sabemos que eso es una Poisson, ¿no? Y dices, oye, pues no sé cuántos accidentes sean, pero voy a agarrar una muestra aleatoria simple de los accidentes en la Ciudad de México. Y si la muestra es de un tamaño mayor a 30 y construyo un estimador que sea X barra va a ser, ya no va a ser una Poisson, va a ser una normal. Con media, la media de la Poisson, ¿no? Y con varianza, la varianza de la Poisson sobre n, ¿sí? Entonces, cualquier distribución arriba de 30 datos, puedo usar X barra y X barra va a ser una normal. Entonces, digamos, de alguna manera, lo que dice el teorema central es, tú puedes generar una normal con cualquier distribución de probabilidad de una población vía usar X barra, ¿sí? Vía usar un estimador puntual que es X barra, ¿sí? ¿De acuerdo? Hasta ahí. Sí, sí, sí. Sí. Va, de acuerdo. Sí, adelante, Itzel. Por ejemplo, si el tamaño de la muestra llega a ser menor a 30, ¿qué se ocupa en vez del teorema del límite central? Si la muestra es menor a 30, no está asegurada la distribución normal de X barra. Ese es el siguiente punto, digamos, ¿no? No está asegurada la distribución de X barra, pero podría ser una T. De ahí es donde empieza a salir esta relación entre tamaño de muestra arriba de 30, abajo de 30, y la normal o una T. Sí, entendido. Gracias. Sí, vamos a llegar a esa parte. También yo recuerdo, ahí como comentario, que hay ciertas distribuciones que son especiales para muestras pequeñas. Creo que como la Shapiro o Wilcoxon, algo así. No sé si es el nombre correcto, pero sí hay distribuciones que son especiales para muestras pequeñas. Más bien son pruebas para muestras pequeñas, ¿no? Pero ahí ya sería otro tema. O sea que es una prueba que es concluyente en muestras grandes o muestras chicas, ¿no? Que es un poco lo que les pedía que compararan, por ejemplo, en el caso de la prueba de Dickey-Fuller aumentada, donde hay pruebas de raíz unitaria que son más concluyentes con muestras grandes y otras que son concluyentes desde muestras pequeñas, ¿no? Entra el tema de las muestras, pero digamos, ese ya se relaciona con otro punto, ¿no? Que es que las pruebas de hipótesis que utilizamos con un cierto objetivo estén basadas en muestras pequeñas o muestras grandes. Un poco se parece a esto porque igual, si la muestra es pequeña, dices, pues voy a estar usando una T seguramente. Si la muestra es grande, voy a estar usando una normal. También si la muestra es pequeña y los datos son Bernoulli, entonces voy a usar una binomial, ¿no? Entonces, muestras pequeñas van a salir la T, van a salir la binomial, y muestras grandes vamos a hablar de una normal, ¿no? ¿Sale? Sale. Ok. Entonces, el chiste es ¿no? Los estimadores puntuales pueden tener una distribución de probabilidad
y en específico, si utilizo X barra puede tener una distribución normal si los datos son una muestra grande, arriba de 30, ¿sale? Hablemos de la proporción. Decíamos, la proporción, el estimador de la proporción se ve así, ¿no? X entre N. X, que está acá arriba, lo que hace es contar los éxitos. O sea, digamos que tenemos una población de un cierto tamaño y queremos saber cuál es la proporción de esa población que va a votar por un cierto partido. No conocemos entonces esa proporción realmente. Podemos agarrar una muestra aleatoria simple y aplicarle el estimador de la proporción. El estimador de la proporción lo que hace simplemente es contar los éxitos, es decir, si agarro una muestra de 10, bueno, ¿y cuántos de esa muestra de 10 van a votar por el partido? Ah, pues 5, ¿no? Y el total de la muestra es 10, entonces 5 entre 10 me da un medio. Entonces el estimador de la proporción me dio un medio. Así de sencillo es el estimador de la proporción. Este estimador tan sencillo sigue una distribución normal con media P, ¿sí? Siempre y cuando la muestra sea grande, ¿sale? Siempre y cuando la muestra sea grande. Porque si la muestra es pequeña, esto pues es una binomial, ¿no? Si sumamos resultados Bernoulli, esto podríamos ver que va a dar una binomial, ¿no? O sea, el P gorro se distribuye binomial en una muestra pequeña y se distribuye normal en una muestra grande. Entonces, aquí está hablando del caso donde tenemos una muestra grande y por lo tanto esto va a ser una normal nuevamente, cuya media es P y diríamos lo siguiente. ¿Quién sería la media de esta fórmula? Si ustedes le calculan el valor esperado a P estimador, van a obtener esto. Porque X barra, este X es una binomial, ¿no? Entonces, si este X es una binomial, ¿cuál es la media de una binomial? 0. No. La media de una binomial. Bueno, de hecho aquí este X es prácticamente el P, ¿no? En una binomial es P por 1 menos P. Ajá. Pero es la media, ¿no? Es N por P. A ver si quieren. Agarro. Yo también tengo la idea de que es N por P en la binomial. Sí, la varianza es N por P sí, por 1 menos P. Déjenme apago la. ¿Ahí me escuchan? Sí. Okay. Les proyecto. Sí, correcto. Lo que les dije ahí era, les pregunté por la media, pero en realidad es la varianza. Pero lo hago acá en el Jamboard para que no quede duda. Estamos viendo la presentación. Sí, voy. Por ejemplo, estamos... Ahí ya lo ven, ¿verdad? Sí. Este X es el número de éxitos. Ajá. Entonces, pues se distribuye como una binomial. Parámetros N y P. Entonces, ¿quién sería el valor esperado de X si X es binomial? ¿Quién me dijeron que era el valor esperado? NP, ¿no? Okay. ¿Y la varianza?
NP por 1 menos P. NP por, vamos a poner el 1 menos P. De acuerdo. Entonces, con este resultado, el valor esperado del P estimador sería el valor esperado de X entre N, que sería sacar el 1 entre N y aplicarle el valor esperado a X, que es NP, ¿no? Entonces es P, porque este es estimador insesgado de P. Y la varianza sería varianza de el P estimador, que es la varianza del X entre N. Y la varianza de, bueno, si sacamos el N, tendríamos que sacar el 1 entre N cuadrada. ¿Están de acuerdo? Y luego aplicamos, pues, la varianza del X. Entonces, ¿cuánto es la varianza de X? NP 1 menos P. Entonces tendríamos P por 1 menos P entre N, que son los resultados que tenemos ahí. Por lo tanto, el P estimador, perdón, el P estimador se distribuye como una binomial si la muestra fuera chica, con parámetros, la media que es P y su varianza que es P por Q o P por 1 menos P entre N. Si la muestra es grande, entonces el P estimador igual va a ser una normal va a ser ahora una normal con P y 1 menos P entre N. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Así que, pues también tenemos aquí una distribución normal usando el P gorro. O en el caso de una muestra chica, pues vamos a tener una binomial. Ahora, vamos a esta parte donde empezamos a jugar más con las distribuciones. Que es, tenemos una muestra aleatoria simple, x1, xn, tamaño n. Y ahora sí, asumimos que la distribución de los datos es normal, o sea, la población es normal. Con una varianza, perdón, con una media mu y varianza, ambas desconocidas, ¿no? Vamos a hacer, de hecho, vamos a pegarnos a lo que está usando esta redacción. Vamos a partir del caso donde la media, digamos, sí se conoce y la varianza no se conoce. Ahorita les explico por qué esta combinación de conocer y no conocer los parámetros. Pero vamos a sujetarnos a lo que está aquí para partir de este resultado. La media se conoce, la varianza se desconoce. Entonces, vamos a crear una nueva variable aleatoria que sea x barra menos la media, menos mu. ¿Se acuerdan que mu era la media de x barra, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos tratando de estandarizar x barra, ¿no? Y luego vamos a dividir entre s sobre la raíz de n, ¿sí? Si se fijan, aquí ya está el estimador
de la desviación, ¿no? Porque si no, aquí aparecería un sigma, ¿sí? Entonces, estamos usando el estimador de la desviación sobre la raíz de n. Este s sería la raíz cuadrada de este que está aquí, que es la raíz cuadrada de la varianza que está dividida entre n-1. Es la raíz cuadrada de la cuasivarianza, ¿sale? Entonces, si para un conjunto de datos extraídos a través de una muestra aleatoria simple, calculo x barra menos mu, divido entre la desviación sobre la raíz de n, esto que está aquí se distribuye como una t, ¿de acuerdo? Más o menos, o sea, habría que hacer un poco más de desarrollo algebraico para ver que esto que está aquí es prácticamente, digamos, una normal, casi se ve aquí una normal 0,1 dividido entre una j cuadrada, ¿sí? Que eso sabemos que genera una t, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos se puede ver en esta estructura. Entonces, con los estimadores puntuales y las distribuciones que tienen esos estimadores puntuales, puedo también hacer combinaciones para generar la t, la f, la j. Y aquí más o menos se puede ver eso, que x barra menos mu, aquí por ejemplo, podría ir el sigma, dividido entre sigma, ¿no? Pero digamos, esta expresión ya es un resumen de una expresión más extensa que al aplicarle algo de álgebra se reduce a esto. Y al quedar esta estructura, digamos, lo que hubiera hecho desde un inicio es crear una normal 0,1 con x barra y luego crear una j cuadrada con s. Fíjense, voy a ir un poquito para acá. Y ahorita me regreso aquí. Aquí tenemos igual una muestra aleatoria simple tamaño n de una población normal, media mu y varianza sigma cuadrada, ¿sale? Y entonces construimos una nueva variable que va a ser n-1 por s cuadrada sobre sigma cuadrada, ¿no? Esta expresión es una j cuadrada con n-1 grados de libertad, ¿sí? Si ustedes, si reexpresamos esto, por ejemplo, como nos dice la fórmula, ya ven que la fórmula es una suma de xi menos x barra al cuadrado, ¿no? Entre n-1. Entonces, si yo expreso esta y está dividida entre n-1 y lo multiplico por n-1, solamente me va a quedar de todo esto la suma de xi menos x barra al cuadrado, ¿no? Xi menos x barra al cuadrado, eso es justo lo que me generaría una normal 0,1 si lo divido entre la desviación, ¿no? Y además está al cuadrado, entonces esto me está generando pues una j cuadrada, ¿no? En este caso con n-1 grados de libertad. Así que esta expresión es una j cuadrada con n-1 grados de libertad. Y esta expresión ya está un poquito factorizada acá. Aquí pusimos, por ejemplo, una normal 0,1 y acá abajo una j cuadrada con sus n-1 grados de libertad, y haciéndole algo de álgebra ya queda así, de sencilla. X barra menos mu sobre S sobre la raíz de n. Y esto que está aquí es una T de student con n-1 grados de libertad. Esta estructura. Si en lugar de ponerle una S aquí, le ponemos un sigma, ¿sale? Ese sigma significaría que la varianza ahora sí la conocemos. Si la varianza la conocemos y dividimos x barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n, eso sería una normal 0,1, ¿están de acuerdo? Porque tengo x barra, que es normal, le quito su media y lo estoy dividiendo entre la desviación de x barra si esto fuera un sigma, ¿no? Entonces eso sería una normal 0,1. Si yo aquí pongo S, esto es una T de n-1 grados de libertad. Tendría que hacer el desarrollo algebraico para que me dé cuenta de que sé que es una T, porque aunque aquí ya aparece simplificado, parto de un cociente donde estoy poniendo una normal 0,1, que sería muy parecido a esta expresión, aquí con un sigma, sobre
la raíz cuadrada de esto, la raíz cuadrada de esta G cuadrada entre n menos 1 grados de libertad. Entonces, si se fijan, estamos tratando de combinar, ¿no?, los estimadores puntuales y, digamos, ciertas expresiones de esos estimadores puntuales que sabemos que tienen ciertas distribuciones de probabilidad o que los llevamos a que tengan esas distribuciones de probabilidad. Entonces, esta expresión con S es una T, con sigma es una normal 0,1. Esta expresión que involucra el estimador de la varianza, de la cuasivarianza, que es la cuasivarianza, es una G cuadrada con n menos 1 grados de libertad. Y para obtener la F, puedo hacer lo mismo. Dice, tenemos el estimador de la varianza, ¿no?, de una población. Tenemos, de una población normal, que tiene como varianza sigma cuadrado 1, y un estimador S cuadrado 2 de la varianza de una segunda muestra aleatoria con varianza sigma cuadrado 2. Entonces, voy a agarrar ese 1 cuadrado y lo voy a dividir entre su varianza, entre la varianza de la población. Y esto que está aquí no parece, pero esto va a ser una G. Y esto que está aquí, que también casi no parece, va a ser otra G. Si se fijan, estas expresiones son esta misma, ¿no? Son esta misma, es la misma estructura, si se dan cuenta, ¿no? Solo falta el n-1. Aquí podríamos agregarle que si el n-1, ¿no? Pero con el n-1 y todo esto sería una G de n-1 grados de libertad. Si esto lo dividimos entre n-1, pues entonces, y hacemos lo mismo acá abajo, entonces los n-1 se van a ir de acá arriba, y si acá lo hacemos con un n-2, por ejemplo, n-2 por esto es la G de n-2, y lo dividimos entre n-2, entonces el n-1 se va a ir con su n-1 de acá, y el n-2 se va a ir con el n-2 de acá, y va a quedar esto nada más. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver un poco más claro, creo yo, que hace rato, cómo esta ya es una expresión simplificada donde ya no aparecen los n-1 y los n2-1, ¿no? Ya no aparecen, pero yo sé que son la misma expresión o son una expresión equivalente de un cociente de 2 Gs cada una entre sus grados de libertad. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok, entonces, estas expresiones son las que vamos a ver muy a menudo en intervalos de confianza y en pruebas de hipótesis también. ¿De acuerdo? Y todas vienen, casi no se ve, pero porque ya están simplificadas, digamos, y también ya no estamos poniendo aquí las sumas, pero aquí adentro de todas estas, por ejemplo, esta S, está X barra, ¿no? Aquí adentro de esto está X barra. Aquí en esta expresión de la T está X barra. Entonces, todas estas, esta T, esta F, esta G construidas de esta manera, tienen en su interior X barra. X barra, decíamos, yo puedo generar un X barra que sea normal si la muestra es grande, ¿no? Y puedo llevar esa X barra, que es una normal media mu y desviación sigma cuadrado sobre la raíz de n, a una normal 0,1 si le resto la media y divido entre su desviación, ¿sí? Y con eso genero una normal 0,1. Esas normal 0,1 casi no se ven, aunque se ve una parte de ellas, están aquí adentro, solo que con el álgebra ya se fueron. Entonces, con esas normales 0,1 que obtengo a través de X barra, construyo la T, construyo la G, bueno, construyo la G primero, luego construyo la T y luego construyo la F. Con X barra, entonces, puedo generar estas otras distribuciones de probabilidad. Esa es la idea. ¿Dudas aquí? No, pero eso era nuestra tarea, ¿no? Casi. Casi. Sí.
Un poquito así, exacto. Ah. Sí. Bueno, ¿hasta aquí no tienen dudas? No por el momento, profesor. Les compartí otro documento que habla sobre intervalos de confianza. Ese les voy a pedir que lo revisen. El lunes tenemos clases, ¿se acuerdan? Entonces, para que el lunes Sí. la podamos ver. Y voy a adelantarme un poquito para No se escucha. ahí ya me escuchan, ¿no? Ya. Les decía que el lunes vamos a hablar de intervalos de confianza y ahorita voy a adelantar algunos conceptos de pruebas de hipótesis. Digamos, en un curso normal, pues la idea es ver estimación puntual, luego estimación por intervalos, bueno, primero distribuciones muestrales, luego estimación por intervalos y luego pruebas de hipótesis. Solo que la parte de estimación por intervalos es un poquito más extensa que lo que ahorita les voy a explicar, por eso esos minutos que tengamos, vamos a introducir los conceptos de pruebas de hipótesis que vamos a tener que retomar hasta el miércoles. Entonces, de pruebas de hipótesis, ¿qué vamos a decir? Las pruebas de hipótesis también son un tema de inferencia estadística. Vamos a tener pruebas de hipótesis que vamos a llamar paramétricas y no paramétricas. ¿Sí? En las paramétricas, voy a poner así. Tenemos muestras aleatorias simples de tamaño n que además se distribuyen normal, con una cierta media y con una cierta varianza, ¿no? Entonces, dados estos elementos, vamos a obtener unos estadísticos de prueba, que digamos son el centro de la prueba de hipótesis, que van a ser una normal 0,1. Los estadísticos de prueba van a tener estas distribuciones. Una T, una G y una F. Bueno. Y si estamos hablando de que los datos vienen de poblaciones Bernoulli, digamos, hablamos de muestras aleatorias simples tamaño n que se distribuyen Bernoulli parámetro P. Entonces vamos a tener aquí dos distribuciones, la binomial con parámetros n y p y la normal 0, 1. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de pruebas de hipótesis paramétricas, las distribuciones que vamos a utilizar son la normal, la T, la G, la F y la binomial. ¿De acuerdo? Y algo que tienen en común para diferenciar pruebas paramétricas de pruebas no paramétricas es que los datos tienen una distribución de probabilidad. Y su estadístico de prueba
tiene una distribución de probabilidad consecuencia de la distribución de probabilidad de los datos. O sea, sabemos que si los datos son normales, pues puedo generar esto. Y si los datos son Bernoulli, pues puedo generar esto, ¿no? Eso es algo que distingue a las pruebas de hipótesis paramétricas de las no paramétricas. En las no paramétricas no necesitamos una distribución de probabilidad de los datos, ¿sí? Ni normal ni Bernoulli. O sea, la prueba es válida, tenga la distribución que tengan los datos. Pero en el caso de pruebas paramétricas, tenemos que verificar, por ejemplo, si los datos solamente tienen 2 valores, pues ya, es una Bernoulli. Pero si los datos son de más de 2 valores, pues hay que ver si los datos son normales. Para que confiemos o tengamos certeza de estas distribuciones de probabilidad en la herramienta que vamos a utilizar. Esa es la principal diferencia entre pruebas paramétricas y no paramétricas. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Esto sería como lo que hicimos la clase pasada, ¿no? De que estábamos buscando la normalidad para utilizar una prueba paramétrica y en no encontrarla, pues ya nos íbamos a lo no paramétrico, ¿no? Exacto. Esa es la aplicación de estas ideas. Tengo un conjunto de datos, los hice una muestra aleatoria y luego verifico si son normales. Y tenía serias dudas de que fueran normales. Entonces, hicimos la prueba para ver qué daba y compararla con el resultado no paramétrico, pero lo que tiene sentido hacer en ese caso es irnos por una prueba no paramétrica. Así es. ¿Dudas? No, todo bien. Excelente. Bueno. Entonces, tenemos pruebas paramétricas para inferir y corroborar. Más bien, las pruebas de hipótesis son una forma, es inferencia estadística, pero las usamos para corroborar algo. Por ejemplo, si un fabricante de vacunas COVID dice que el porcentaje de eficiencia de su vacuna es del 90%, podemos diseñar un experimento, hacer una prueba de hipótesis y poner la hipótesis nula de que la efectividad del medicamento es del 90 contra la hipótesis alternativa de que la efectividad es menor al 90, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo con la prueba de hipótesis? Pues un ejercicio estadístico que me va a permitir corroborar una aseveración, ¿sí? Eso es lo que hacemos con las pruebas de hipótesis. Así que corroboramos aseveraciones. Esas aseveraciones, en el caso de pruebas paramétricas, son aseveraciones sobre el valor que tendría mu. Por ejemplo, ¿cuál será el tiempo promedio en el que un atleta de alto rendimiento recorre los 100 metros, ¿no? Y entonces alguien puede decir, es 10, ¿no? 10 segundos. Pues vamos a tomar una muestra y veamos si sí es 10 segundos o es menos, ¿no? O sea, imagínense, es Ana Gabriela Guevara y le dicen, pues queremos recursos porque vamos a ir a un campeonato de atletismo y ya hemos entrenado muy bien y ya, estamos al nivel mundial de correr por debajo de los 10 segundos. Sí, pues tomemos una muestra y no sé, 3 personas, no sé, 5, ¿no? Digamos las que sean. Y entonces toma los datos y dice, bueno, hipótesis nula, 10 segundos, hipótesis alternativa, menos de 10 segundos, y entonces corroboramos esa aseveración, ¿no? Entonces son aseveraciones sobre el tiempo promedio
una mu. Podríamos hacer aseveraciones sobre el valor de sigma. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo? El riesgo se mide con una forma de medirlo es con la desviación. ¿Cuál es el riesgo de comprar ese activo financiero? Y te lo pueden ofrecer diciéndote, el riesgo no va más allá de 10 puntos, ¿no? Del mercado base. Pues tomemos una muestra y veamos si la varianza es igual a 10 o es mayor que 10. Así que podemos hacer pruebas sobre la varianza, lo mismo pruebas sobre la proporción. Y hay otras más especiales que son cuando tenemos dos muestras. Esto es una población y por lo tanto una muestra. Pero podríamos querer contrastar dos poblaciones entre sí. Y por lo tanto necesitamos dos muestras aleatorias simples. Me podría interesar contrastar dos medicamentos que me dicen que tienen el mismo nivel de eficacia, ¿no? Dos medicamentos distintos. Y entonces podría hacer una prueba para comparar la media de X contra la media de Y, donde la hipótesis nula es que las medias son iguales, contra la alternativa de que las medias son distintas. Me podría interesar una diferencia entre las proporciones de dos poblaciones, ¿no? Verificar cuál es la proporción de personas que se recuperan con una terapia psicológica respecto a la proporción de los que se recuperan que tienen el mismo, digamos, el mismo diagnóstico psicológico y reciben un tratamiento Y. Entonces, la proporción de las personas que salen adelante es la misma que en un tratamiento que en el otro, pues aplicaríamos una prueba de proporciones. Y también me podría interesar comparar varianzas o desviaciones. Y entonces tenemos una prueba que se llama cociente de varianzas, cociente de X contra cociente de Y. ¿Sí? Si el cociente es 1, es porque las varianzas son iguales. Entonces, los riesgos de estos dos activos financieros son iguales o uno tiene un riesgo menor. Pues hagamos una prueba de hipótesis. Estas son las pruebas comunes para un ejercicio de pruebas de hipótesis paramétricas. ¿Sale? Es en este universo, digamos, de pruebas en el que nos vamos a mover. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no. Excelente. Entonces, pues ahora sí, hablemos de los elementos de una prueba de hipótesis. Elementos de una prueba de hipótesis. Pues veamos. En las pruebas de hipótesis, puede haber pruebas de hipótesis donde contrastemos más de dos hipótesis o aseveraciones simultáneamente, pero lo común es solo tener dos hipótesis. Dos hipótesis o aseveraciones. Una primera hipótesis que le llamamos H0 o HA, perdón, H0, vamos a dejarlo como H0. Y una hipótesis alternativa que la denotamos como HA. Entonces, H0 es hipótesis, la vamos a llamar hipótesis nula. Y a HA la vamos a llamar hipótesis
alternativa. A veces se utilizan números aquí en los subíndices, y entonces algunos le ponen a esta H1 y a esta H2, pero también hay algunos que le ponen H0 a esta y a esta H1, ¿no? Son notaciones posibles, pero creo que esta es más común y menos confusa. Bueno, hipótesis nula e hipótesis alternativa. ¿Qué otros elementos tenemos aquí? Por ejemplo, una hipótesis nula podría ser una aseveración de que el ingreso medio de los derechohabientes, creo que es así, es 10,000 del IMSS. Y la hipótesis alternativa de que el ingreso es menor de esos 10,000. Entonces, de manera resumida diríamos que la media es igual a 10,000. Y acá diríamos que la media es menor que 10,000. ¿Sí? Tenemos una hipótesis nula y tenemos una hipótesis alternativa. Son dos aseveraciones que tienen que ser distintas. No necesariamente tienen que ser complementarias una de la otra, pero sí tienen que ser distintas. ¿Sí? Y entonces tenemos tres posibilidades de hipótesis alternativa. Una donde planteamos un menor, otra donde planteamos un mayor y otra donde planteamos un distinto a. Por ejemplo, aquí podría ser el mu menor de los 10,000, el mu mayor a 10,000. Tal vez la alternativa era eso, ¿no? Y tal vez la alternativa era un distinto de 10,000. O sea, puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, en la hipótesis nula, casi siempre vamos a plantear un igual, ¿sale? Se podría plantear otra posibilidad, pero lo práctico es que la hipótesis nula siempre sea un igual y la hipótesis alternativa buscar que sea un intervalo. Por ejemplo, aquí es todo lo menor, todo lo mayor, todo lo distinto a. Entonces, hay que tratar de poner como hipótesis nula la hipótesis, digamos, le llaman la hipótesis de estudio, la aseveración que te están pidiendo contrastar, ¿sí? El enunciado, digamos, te ofrecen un activo financiero y te dicen que el riesgo no es menor a 10 puntos base, ¿no? Entonces dices, dicen que no es menor. La hipótesis nula voy a ponerla en 10,000 y la alternativa la voy a poner con un menor, ¿no? Si la hipótesis nula resulta ser elegida, entonces decimos, pues, que no era correcto la aseveración que nos dieron, ¿no? Pero si es menor a los 10 puntos base, entonces sí era correcta la aseveración que nos dieron, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios de esto ya con el Mendejal, pero la idea es dejarles por lo menos esta idea de que la hipótesis nula vamos a usarla como un igual, la alternativa va a ser un intervalo, tenemos tres alternativas y cada una de estas alternativas la llamamos hipótesis alternativa de cola izquierda. Así se suele decir. Esta es de cola derecha. Y esta es de ambas colas. ¿Sí? Entonces, hay que definir, o nos pueden decir,
quién va a ser la hipótesis alternativa específicamente. Si no, nosotros lo tenemos que determinar. Entonces, hipótesis nula e hipótesis alternativa. Ahora, hay algo más aquí, que es los tipos de error. Y entonces tenemos de manera muy creativa con quienes pusieron estos nombres, que sería como si tuvieran 2 hijos, sería como ponerle hijo 1 e hijo 2. Entonces, con esa gran imaginación, pues dijeron, tenemos el error de tipo 1 y tenemos el error de tipo 2. ¿Alguien me podría decir cuál es el error de tipo 1? ¿No era que se rechaza la hipótesis nula? Dado que rechazar H0 es correcto, dado Que si sí esto es un error, dado que sí es H0, ¿no? dado que es correcto H0, ¿no? Ese sería un error porque H0 es real y lo que estoy tomando como decisión es rechazarlo. Entonces, esa sería una forma en la que me podría equivocar. Ese es el error de tipo 1. ¿Y el error de tipo 2? ¿Cuál sería? ¿Alguien que me pueda decir? ¿De qué otra manera me puedo equivocar si tengo hipótesis? Ajá. Aceptar H0 dado que no es verdad. Dado que es falso. Dicho de otra manera, si lo decimos en términos de rechazo, bueno, perdón, ¿cómo dijiste? Rechazar HA, aceptar HA, ¿no? Aceptar H0 dado que H0 es falso. O Aceptar rechazar HA dado que HA es verdadero, ¿no? Dado que HA es falso. Fíjense. Rechazar HA cuando HA es cierto. Esa sería otra forma de equivocarme. Porque digamos que H0 es cierto. Si no lo rechazo, entonces lo acepto. Eso no es un error. Si HA es cierto y lo rechazo, ese es un error. Pero si HA es cierto y lo acepto, eso no es un error. ¿Sí? Entonces, rechazar H0 dado que H0 es cierto, error de tipo 1, y error de tipo 2, rechazar HA dado que HA es cierto. Esos son los tipos de error. ¿Sí? Usamos una redacción de rechazo porque técnicamente decir aceptar es algo así como considerar que es verdadero, pero en las pruebas de hipótesis no, vamos a decirlo así, no verificamos que algo sea verdadero, sino que entre 2 posibilidades, una tiene mayor credibilidad. ¿Me explico? Eso es lo que hacemos en las pruebas de hipótesis. Por eso es que no decimos aceptar técnicamente, ¿no? Decimos rechazar. Usamos una redacción de rechazar o de no rechazar. ¿Sí? Bueno, dudas. Los errores tienen unas probabilidades. O sea, si digo probabilidad de cometer un error de tipo 1, eso le vamos a dar un símbolo. Ese símbolo es alfa. ¿Sí? Y a la probabilidad de cometer un error de tipo 2, lo vamos a llamar beta.
¿creen que la probabilidad de alfa y la probabilidad de beta son complementarias? Sí. Sí. O sea, por ejemplo, si este vale 0.5, ¿este valdrá 0.5? Sí. No, sería 1 menos 0.5, ¿no? Ajá. O sea, Que no es que se está, que no es, sería un error de tipo 1, ¿no? es que, fíjense, voy a poner 0.3. Este sería 0.7. Esa sería la idea. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? La respuesta es no. El complemento de alfa, que lo vamos a llamar 1 menos alfa, se llama nivel de confianza. De no cometer error de tipo 1. Alfa se llama nivel de significancia. Ajá. Entonces, alfa es la probabilidad de cometer un error de tipo 1. 1 menos alfa también es una probabilidad, pero lo vamos a llamar nivel de confianza de no cometer un error de tipo 1. Entonces, ¿cómo no cometo un error de tipo 1? Si el error de tipo 1 es rechazar H0, ¿sale? Entonces, y su complemento es no rechazar H0, dado que H0 es cierto. ¿Sí? Este es el 1 menos alfa. 1 menos alfa es un acierto cuando H0 es cierto. ¿Sí? Entonces, el complemento de alfa es 1 menos alfa y es un acierto, no es un error. Por lo tanto, el complemento de alfa no es beta. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, el alfa y el beta no son complementarios. Y el beta también tiene su complemento. ¿Sale? Entonces, tiene su complemento, que es el 1 menos beta. Este se le suele llamar potencia de la prueba. Pero no nos vamos a meter mucho en eso. Tenemos el alfa, tenemos el beta, tenemos el error de tipo 1, de tipo 2. Y pues ya nada más hay que decir que ¿qué les digo ahora? Nos falta hablar del estadístico de prueba y nos falta hablar de la región de rechazo y la región de aceptación. Bueno, de no rechazo. Región de rechazo o RR. La región de rechazo
va a ser el conjunto de valores para los cuales se rechaza H0. Ajá, H0. Y la región de no rechazo, llamémosle región de no rechazo, pues es el conjunto de valores para los cuales sí se rechaza H0. Entonces, en una prueba de hipótesis, vamos a tomar una decisión de rechazar H0 o no rechazarlo. Podemos cometer un error de tipo 1. También podemos cometer un error de tipo 2. Pero las pruebas de hipótesis están construidas desde el punto de vista del error de tipo 1. ¿Sale? Al poner la hipótesis nula, al poner la aseveración en la hipótesis nula, lo que estamos haciendo es tratar de buscar evidencia suficiente para rechazar H0. Eso hace que el error relevante sea el error de tipo 1. Las pruebas de hipótesis están construidas desde el punto de vista de H0 y del error de tipo 1. ¿Sale? Eso no lo vayan a olvidar. Están construidas desde el punto de vista de H0 y del error de tipo 1. Lo vamos a ver con ejemplos para que quede más claro a qué me refiero. Pero grábense esta característica. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Para determinar si se rechaza o no se rechaza H0, vamos a usar un estadístico de prueba. Aquí voy a poner un ejemplo de un estadístico de prueba, nada más para que se entienda. Pero el estadístico de prueba va a depender de qué tipo de prueba quiero hacer. Entonces, un estadístico de prueba puede ser este. Por ejemplo. ¿Sí? Y entonces me va a arrojar un valor. Ese valor hay que ver si T pertenece a la región de rechazo o si T pertenece a la región de no rechazo. ¿De acuerdo? Eso es lo que buscamos. Calculamos el estadístico de prueba, identificamos la región de rechazo y la región de no rechazo y damos la conclusión. El último punto, la región de rechazo es de tamaño alfa. ¿De acuerdo? La región de no rechazo es de tamaño 1 menos alfa. ¿Sí? Porque el estadístico de prueba va a tener una distribución de probabilidad, digamos una normal 0,1. Entonces lo que voy a hacer es dividir la distribución de probabilidad en regiones. Por ejemplo, una región de no rechazo y una región que puede ser de 2 partes, que es la región de no rechazo, y aquí hay otro pedacito de la región de no rechazo. Si el estadístico de prueba cae aquí adentro, no rechazamos la hipótesis nula. Entonces aquí no rechazamos H0. En cambio, si el estadístico de prueba, al calcularlo, cae, por ejemplo, aquí, o cae acá,
entonces se rechaza H0. Eso es lo que Una vamos a hacer con las pruebas de hipótesis. Una Sí. pregunta, ¿las regiones de las colas no serían regiones de rechazo? Las regiones de las cosas, perdón, sí, lo puse mal. La región de no rechazo es la del medio, que ya está ahí. Y estas son regiones de rechazo. Así es. Estas son las regiones de rechazo. ¿Sale? Pero lo vamos a hacer ya con ejemplos. ¿Cómo ven? ¿Dudas? De mi parte no, profe. ¿No? ¿Ninguna? Yo no. De acuerdo. Entonces, pues vamos a pasar lista. Tengo pendiente enviarles sus equipos.